Les invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Jeremías. Hemos estado hablando en un solo verso, dos versos. Hoy vamos a leer, vamos a repetir la lectura de los primeros versos. Gloria a Dios. Vamos a leer Jeremías 18, el verso 1, el verso 2 y el verso 3. Jeremías, capítulo 18, verso 1, 2 y 3. ¿Tenemos? Dice así la palabra de Dios, que leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y el verso 3 dice: y descendí a la casa del alfarero, y hoy nos vamos a enfocar en esta parte, donde dice: y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Vamos a volver a repetir la parte B de este verso, si lo descomponemos en parte A y B. La segunda parte de este versículo dice: y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Amén. El hermano Carito, por favor, nos dirige en una breve oración, por favor. Señor, te damos gracias, Dios mío, porque sí, nos Señor. el privilegio de poder entrar a tu casa de oración. Gracias, Señor. Para exponer nuestras necesidades, Dios mío, y ya tú conoces, Señor, y sabes cada una de ellas. Gracias, Señor. Toca también recibir del manjar del cielo, Dios mío. Bendice a mi hermano pastor, Dios. Dale fuerza, aliento, capacidad, Padre amado, a nosotros para poder entender tu palabra, Dios mío. Prepara nuestro corazón, Señor. Abre nuestro entendimiento, Gracias, Dios, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y luego tenemos también lo que usted ve en el screen. Creo que se salió ahora en el screen, en el ES Word. Le voy a dar el verso para que usted lo busque. Efesios capítulo 4, ya está. Efesios capítulo 4, verso 11 y 12. Lo podemos leer y dice así: y el mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Por qué leí esto? Porque precisamente en eso consiste la reflexión que vamos a estar dando, y lo enlazamos con la parte B del verso 3 de Jeremías capítulo 18, que ya previamente leímos, donde se nos dice que he aquí él trabajaba sobre la rueda. Esto es lo que vio el profeta Jeremías. Fíjese que Dios le manda a Jeremías a que vaya a la casa del alfarero. La casa del alfarero, como ya dije anteriormente, era la alfarería, un lugar muy común en aquella época. ¿Por qué? Porque todos los recipientes que se utilizaban normalmente eran hechos de barro. Eran barro cocido que se transforma en una cerámica, y entonces ese recipiente podía recibir líquidos y también granos, etcétera. Era un lugar donde se podía estar almacenando distintos productos, ¿verdad? Entonces, ahora en ese lugar, que no era un lugar muy agradable, por cierto, no era un lugar lujoso para nada. ¿Por qué? Porque el alfarero trabaja con barro. Pero el Señor le dice que vaya a la casa del alfarero. ¿Por qué? Porque allí Él le haría oír sus palabras. Entonces vemos que Jeremías no interpuso ningún argumento en contra. ¿Verdad que muchas veces pensamos que Dios nos puede hablar en cualquier lado? Claro que Dios lo puede hacer, porque Dios es soberano. Él puede hablarnos en nuestra casa, por ejemplo. Él puede hablarnos en el trabajo. Él puede hablarnos mientras manejamos un carro. Él puede hablarnos en cualquier lugar, en un parque, en la calle, etc. Dios puede hablarnos en cualquier lado, porque el Espíritu de Dios está en todas partes. Y además, el Espíritu de Dios en la vida de los cristianos o creyentes, entonces radica en su interior. ¿En dónde está el Espíritu de Dios en los cristianos? En su, ¿cómo? En su interior. Quiere decir
que al recibir a Cristo nosotros tenemos dentro nuestro al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios habla porque es una persona que nos habla desde adentro, ¿verdad? Entonces Jeremías necesitaba en aquella época que alguien le hablara desde afuera. Dios le hablaba a Jeremías porque él era un profeta. Entonces, pero siempre los profetas oyeron la voz de Dios desde afuera. Recuerdan que les había comentado esto anteriormente cuando estábamos hablando de este mismo tema. En el antiguo pacto, queridos hermanos, toda la obra de Dios consistía, como en el día de hoy también, en el nuevo pacto, consiste de realizarse a través de palabras, a través de la palabra de Dios. Entonces, en aquella época, el Espíritu Santo no entraba en las personas. El Espíritu Santo no entraba en las personas de fe inclusive. El Espíritu Santo reposaba sobre ellos, el Espíritu Santo iba con ellos, el Espíritu Santo estaba de alguna forma presente siempre en la vida de aquellos hombres y mujeres de fe que encontramos en todo el Antiguo Pacto. Recuerden que cuando digo Antiguo Pacto me estoy refiriendo al Antiguo Testamento. Amén. Entonces, el Espíritu de Dios, ahora, hoy en día, tenemos el privilegio nosotros de haber recibido a Cristo en nuestro corazón, en nuestro interior, y ahora Él vive en nosotros. Y vive 24/7, ¿verdad? Vive 24 horas, vive los 7 días de la semana, los 365 días y medio del año. En otras palabras, siempre está dentro nuestro. ¿Podemos dar gloria a Dios por eso? Bendito el nombre del Señor Jesús. Es un privilegio que cuenta la iglesia. Hoy tenemos la naturaleza de Dios incorporada. Diga conmigo, incorporada. Incorporada significa algo que se nos metió dentro. Sí, se nos metió dentro la naturaleza de Cristo, la naturaleza de Dios. Se nos metió dentro el Espíritu Santo de Dios. Por eso hoy somos personas diferentes a lo que éramos antes, que no conocíamos a Dios, que no habíamos recibido a Cristo, que no habíamos tenido una experiencia con Cristo, pero al tener esa experiencia, al acercarnos a Dios, el Espíritu Santo halló cabida en nosotros cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón y el Espíritu Santo entró en nosotros y se quedó allí. Amén. Gloria a Dios. Así que ahora usted tiene dentro el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente está aquí presente en su interior cuando usted está en la reunión de iglesia. También el Espíritu Santo se va con usted cuando usted se retira de este lugar. Cuando usted maneja su carro, cuando usted trabaja, cuando usted hace las compras, cuando usted se mueve, cuando está en su casa. El Espíritu Santo sigue estando dentro suyo porque ahora usted se ha transformado en la casa de Dios, en el templo de Dios, donde habita el Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso es que la Biblia nos habla acerca de la iglesia, de lo que constituye la iglesia, que somos cada uno de nosotros como a santos. No somos santos por méritos personales que hayamos hecho, sino que somos santos por la sencilla razón de que el Espíritu Santo de Dios está dentro nuestro. Amén. Pero este privilegio no lo tenían en el antiguo pacto. No lo tenían ni siquiera los apóstoles antes de que el Señor muriera y resucitara de entre los muertos. El Espíritu Santo se incorporó en el día de Pentecostés, cuando se cumplió esa promesa que el Señor le dio a sus discípulos, que vayan a Jerusalén y esperen allí la promesa del Padre, que era la venida del Espíritu Santo sobre ellos, porque recibirían poder para predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. El Espíritu Santo nos da ese poder. El Espíritu Santo está allí. Pero el Espíritu Santo comienza procesos en nuestra vida. Así como el alfarero tomaba el barro, ¿verdad?, del cual ya hablamos, traía barro y entonces lo ponía sobre la rueda
y comenzaba a elaborar o a fabricar o darle forma a una vasija. También Dios hace eso con nosotros y lo hace a través de palabras. Palabras que vienen de adentro y palabras que vienen de afuera. ¿Podemos dar gloria a Dios por eso? Por eso es que usted está aquí en esta tarde, en este lugar. Porque esta es la casa del alfarero hoy en día. Y el Señor le dijo a Jeremías, ve a la casa del alfarero. Jeremías no dijo, háblame aquí, yo estoy cómodo en mi casa. No, Jeremías obedeció, porque cuando nosotros obedecemos a la voz de Dios, va a venir bendición, gloria a Dios. Recordemos lo que el Señor enseñó en Mateo capítulo 7, el verso 24 al 27, donde dice que todo aquel que oye y practica las palabras del Señor es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y practica las palabras, edificó su casa sobre la roca, y por eso nada pudo derribarla, ni vientos, ni lluvias, ni ríos. Sin embargo, quien oye y no practica la palabra es como un hombre insensato que construye su casa sobre la arena. La casa, azotada por los vientos, por las lluvias y por los ríos, cayó y grande fue su ruina. Pero el que oye y obedece a la voz de Dios va a vivir en victoria, va a vivir en bendición, va a vivir en prosperidad. ¿Por qué? Porque obedece a la palabra de Dios. Jeremías obedeció y no altercó con Dios, no argumentó. Ok, me mandas a la alfarería, yo voy a ir a ese lugar. No sé cuál es el propósito, porque Jeremías no entendía por qué lo mandaba Dios a ese lugar y de qué forma allí en ese lugar, en la alfarería, entre trastes de barro y todas cosas que estaban a medio terminar y vasijas que estaban allí secándose, oreándose para luego ser introducidas en el horno, estaba allí, era un lugar que no era muy agradable, era una fábrica de vasijas, ¿sí? Y entonces barro por todos lados, y ahí estaba el alfarero, y cuando llega Jeremías a la casa del alfarero, entra, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ve? Dice, y descendí a la casa del alfarero. Solo me voy a enfocar unos segundos en este término. Descendí a la casa del alfarero. Veo que cuando la gente iba a Jerusalén o iba al templo, ascendía, subía. Pero ahora ir a la casa del alfarero era un descender. Y muchas veces en la vida nosotros tenemos que descender. Porque Dios nos quiere hablar desde allí, desde lo bajo. ¿Podemos dar gloria a Dios por eso? A veces permite el Señor que pasemos por situaciones difíciles en la vida, donde estamos abajo. Pero allí es el momento indicado y preciso por Dios para que su gracia nos inunde y Él nos hable, y Él nos muestre, y Él nos bendiga, y Él nos sane, y Él nos libere. ¿Por qué? Porque ahí en la casa del alfarero, al lugar donde hay que descender, allí viene la bendición. Amén. Y eso es lo que Jeremías hizo, descendió. Jeremías entendió de que tenía que humillarse. Cuando nosotros venimos a este lugar, tenemos que venir con esa actitud de humildad. Descendemos, bajamos de nuestros castillos en el aire, bajamos de nuestros sueños personales, bajamos de nuestras ideas independientes, bajamos de la estatura que creemos que hemos alcanzado para bajarnos, humillarnos en la presencia de Dios y esperar que Dios nos hable, que Dios nos muestre cómo hace su trabajo y para qué lo hace el trabajo de alfarería. En este caso, el alfarero hacía vasijas. Vamos a hablar un poco acerca de estas vasijas. Y veía Jeremías de que estaba trabajando sobre la rueda. Yo no sé si usted conoce o ha visto alguna vez al alfarero trabajando sobre la rueda. Hay lindos, bonitos documentales, ¿verdad? La Biblia habla de eso, pero cuando uno ve un documental, hoy en día no es muy popular una alfarería, hay regiones en el mundo que las tienen, ¿verdad? Y entonces se siguen usando las mismas técnicas de la antigüedad. Una rueda
que era impulsada, ¿verdad?, con el pie del alfarero, con un mecanismo muy simple y muy sencillo, pero la rueda giraba. Y sobre esa rueda giratoria o esa mesa giratoria es donde el alfarero colocaba el barro, un barro preparado, limpio, despojado de impurezas, de clavos, alambres, piedras, etcétera, colado, ¿sí? Colado, o sea, zarandeado. ¿Para qué? Para que la vasija no tuviera imperfecciones. Porque la vasija con imperfección se raja. Entonces, allí él vio cómo el alfarero trabajaba. Vio que hay muchos, yo he conocido creyentes que creen que Dios está descansando. Dios no está descansando, hermanos. Dios trabaja, siempre está trabajando. Amén. Nosotros necesitamos descanso. Dios no se cansa nunca, Él siempre sigue trabajando. En alguna oportunidad el Señor dijo a sus discípulos, Juan 5:17, dice: mi Padre hasta ahora trabaja. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, nuestro Dios Todopoderoso es un Dios que trabaja. Y trabaja haciendo vasijas. ¿Por qué? Porque Dios creó todas las cosas que nosotros vemos. Dios creó los cielos de los cielos, el cielo que contemplamos, el universo que nos rodea, las estrellas, las constelaciones, galaxias, todos los planetas, todo el mundo sideral, y la misma tierra fue creada por Dios. Dios trabajó y sigue trabajando. Todo lo que puso sobre esta tierra es producto de su trabajo. El trabajo de Dios lo hace con palabras. ¿Cómo trabaja Dios? Con palabras. Entonces Dios habla y las cosas suceden. Dios habló y entonces se hizo la luz. Dios habló y entonces se creó la vegetación. Dios habló, se crearon los animales. Y luego Dios tomó barro. ¿Sí? ¿Y qué hizo? Hizo al hombre. Amén. Lo hizo como una vasija. ¿Por qué? Porque la obra más maravillosa que Dios ha hecho es al hombre, es a usted, a nosotros. Pero esa obra tenía que ser completada. ¿Cómo? Con la incorporación de cada ser humano a la iglesia de Jesucristo, porque cuando no está Cristo en nosotros, no somos nada más que barro. Amén. Sin Cristo somos barro. Tenemos el mismo valor que el barro. Aunque algunos se creen diamantes, se creen oro, se creen plata. Bueno, la gente tiene derecho a opinar y a creerse lo que quieran ellos creerse. Pero la realidad de las cosas, caemos en cuenta siempre de que sin Dios no somos nada. Somos barro. Entonces, el alfarero trabaja con barro, hizo al hombre, el hombre desobedeció, es larga la historia, ¿verdad? Pero el libro de Génesis lo cuenta, yo le recomiendo que usted lo lea. El hombre, al pecar, Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén. ¿Sí? Entonces Dios le dio una promesa. Y la promesa era una profecía que dijo que el hombre tenía que trabajar duro para poder sostenerse él, su hogar, su familia. Y cardos y espinos le iba a producir la tierra. Parece ser que antes del pecado la tierra iba a ser muy próspera y abundante. Pero el pecado hizo que el hombre entonces tuviera que trabajar muy duro y con muchas laceraciones, muchas heridas en sus manos, en su cuerpo, a consecuencia del pecado. Por eso es que muchos hoy le rehuyen al trabajo, ¿vio? Entonces, el tema es que cuesta, ¿verdad?, trabajar duro. Pero el tema es que el trabajo de Dios no se quedó allí en lo que había hecho en el huerto del Edén. No, Dios quería recuperar, ¿verdad?, a su creación máxima, que es el hombre. Lo quería recuperar. Pero para recuperarlo tenía que incorporarse en él. Diga conmigo, incorporarse.
Eso quiere decir que Dios tenía que tomar ese recipiente que había creado en el huerto del Edén y meterse allí. ¿Sí? Pero para que eso sucediese, tenía que cumplirse ciertas cosas, ciertos procesos. Y ese proceso equivalía a enviar a su Hijo, Jesucristo. Jesucristo es una palabra compuesta que es Yahshua, el verdadero nombre del Señor, y Cristo, que es el Mesías. Entonces, o Yahshua, el Masaya, o el Mesías, ¿sí? Entonces, ese es el verdadero nombre de Jesús. Bueno, latinizado obtenemos Jesucristo. Entonces, el Señor Jesús vino como el Hijo de Dios, Dios manifestado en carne, para precisamente ser parte de ese proceso de incorporación. ¿Sí? Él vino no solamente a salvarnos, a morir en una cruz para pagar por nuestros pecados, sino vino también para, como dijimos el domingo, para sostener nuestra salvación, para darnos vida eterna y vida abundante. Entonces, ahora, todo eso no era del día a la noche, era un proceso que comenzaba, ¿ve? Entonces, Jesús murió, resucitó de entre los muertos, pero se fue, dice la Escritura, fue al cielo, pero antes de irse le prometió a sus discípulos, ¿verdad?, que Él enviaría ¿a quién? A ver quién me ayuda. Al Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo, la palabra Consolador en griego, está escrito el Nuevo Testamento en griego, entonces significa, se escribe Paracleto, así es la palabra en griego, pero que significa precisamente eso, consolador, ayudador, alguien que iba a guiarnos, que iba a consolarnos, que iba a bendecirnos, a instruirnos, ¿sí? Él no iba a estar presente porque Él iba a estar a la diestra del Padre, pero Él enviaba al Espíritu Santo. Y es más, Él dijo a otro Consolador, para dejar bien en claro que no era Él mismo necesariamente el Hijo de Dios, sino que era la tercera persona de la maravillosa Triunidad divina. Amén. Vio que no dije Trinidad, dije Triunidad. Ya lo expliqué antes, ¿sí? Entonces, porque Dios es 3 en 1, 1 en 3. Tenemos un solo Dios en 3 personas. Y esa es la economía divina, la economía de Dios. Que Dios precisamente necesitaba ser 3 en 1 y 1 en 3. Porque está el Padre, está el Hijo que nos salvó y está el Espíritu Santo que ahora habita dentro nuestro. Amén. Entonces, ahora Jeremías tenía que aprender cómo trabaja Dios. Dios trabaja siempre, siempre trabaja. Hay algunos creyentes de la Biblia, ¿verdad?, que descansan ciertos días en la semana, el sábado, por ejemplo. Bueno, le podemos decir de que precisamente mi Padre hasta ahora trabaja, dijo Jesús, y yo trabajo. ¿Cuándo le habló estas palabras? Cuando lo querían acusar los judíos de quebrantar el Sabbat, o sea, el día sábado, el día de reposo. ¿Por qué? Porque el día de reposo Él había sanado a una persona. Y entonces los judíos, muy celosos de la ley, ponían, ¿verdad?, el no quebrar el mandamiento sobre la salud de las personas. Y el Señor Jesús veía las cosas de otra manera. ¿Por qué? Porque las veía como deben de verse. No importa el mandamiento, lo importante es la necesidad del prójimo, del ser humano. Por eso el Señor tenía que sanar a ese enfermo. Amén. Gloria a Dios. Mi Padre hasta ahora trabaja, sigue trabajando como dijimos antes, y yo también trabajo. El Señor Jesús está trabajando ahora. Él no está con un arpa allá en el cielo. La palabra nos enseña, otro día vamos a estudiar eso, nos enseña que Él está intercediendo por nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote. Usted puede leer el libro a los hebreos, y entonces va a encontrar ahí que tenemos un sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, así lo describe el libro de los Hebreos, es nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, el Señor Jesús está intercediendo allí en el cielo por usted, por mí, y Él está mostrando su sangre. ¿Sí? ¿Qué está haciendo? Mostrando su sangre, mostrando sus manos heridas, mostrando su costado herido. Un día le dije eso a un judío al cual le estaba predicando, le estaba hablando. Usted sabe que el judío rechaza a Cristo, tenemos que orar por los judíos, entonces si no, no se van a salvar. Entonces allí estaba hablando con él y él de repente, ¿dónde está eso? Me dice, que él tiene heridas. Y yo le cité, ¿verdad?, el pasaje de la Escritura del Antiguo Pacto, donde dice que cuando venga el Mesías, le va a mostrar, ¿verdad?, a ellos, a los judíos, al pueblo judío, sus manos heridas, los agujeros en sus manos. Sabemos que el Señor Jesús sufrió la perforación de sus manos en la cruz. Amén. Y le va a mostrar su costado herido también. Porque Él resucitó de entre los muertos. Ese mismo cuerpo que resucitó al tercer día de haber muerto, ese es el mismo cuerpo que tiene ahora. Un cuerpo glorioso, glorificado en la presencia del Padre. Amén. Y le va a mostrar y le va a decir, le van a preguntar al Señor, ¿qué son esas heridas que tienes en tus manos? Y entonces el Señor les va a responder, estas heridas me las hicieron en la casa de mis amigos. Cuando yo le dije eso a este señor judío, que era uno que leía en la sinagoga suya, la Escritura, se puso a llorar. Se le caían lágrimas y yo dije, bueno, el Señor lo está tocando. Le seguí predicando y predicando y predicando. Y él no podía contenerse. Se quería limpiar con las manos así, las lágrimas. No lo quería hacer. El orgullo ata a las personas a veces. Entonces, y de repente quería hacer así con el hombro, para secarse con el hombro, ¿verdad? La cara, la mejilla. Y yo seguía más y más. Estaba predicando. Pero engañoso es el corazón del hombre, dice la Escritura. ¿Sí? Cuando usted cree que tiene al corazón, ¿sí? Esto no lo digo yo, lo han dicho muchos servidores de Dios, experimentados. Cuando uno cree que tiene el corazón en la mano, el corazón de un pecador, ese corazón a veces es como una anguila. ¿Alguien ha cazado anguilas? La anguila es muy resbaladiza. Y usted la tiene en la mano y de repente se le escapó. Así es el corazón del pecador. ¿Sí? Entonces, y eso fue lo que me ocurrió en esa oportunidad. Por eso no me olvido nunca de eso. Cuando este hombre dijo, ahora vengo enseguida, disculpen un segundo. Y se fue, se habrá lavado, se habrá compuesto. Al rato esperé y vino. Y ya era viernes y empezaba para ellos el día de reposo. A las 5 de la tarde bajan las cortinas de los negocios. Yo era vendedor callejero, iba a comprarle productos a ellos que eran fabricantes. Entonces, este hombre me dijo, mire, ¿sabe qué? Ya tengo que cerrar, porque ahora comienza el Sabbat. Ok, comienza el Sabbat. No se olvide nunca de las palabras que hablamos. Y me tuve que ir, pagué lo que había comprado y me fui. ¿Verdad? Él baja la cortina, pero yo sé que una palabra fue sembrada en aquel corazón. Amén. ¿Por qué? Porque él pudo ver claramente que el Mesías no es más ni menos que nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Ellos están esperando un Mesías, pero Él ya vino para salvar. Y ahora va a venir también, pero ya no como Salvador, sino como juez y como Rey. Podemos dar gloria a Dios por eso. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero entonces a Jesús lo acusaban de violar el mandamiento, de violar el sábado, ¿verdad? Pero Jeremías, ¿verdad?, sabía, se dio cuenta que tenía un Dios que trabaja. Nosotros también tenemos que imitar al Señor y trabajar. ¿Cómo? Espiritualmente, como lo hace Dios. Claro que tenemos que trabajar para sostener a nuestra familia.
pero no se olvide del poder de las palabras. Amén. Usted como cristiana, como cristiano, tiene un inmenso poder en sus palabras. No es suyo ese poder, es el poder de Dios. Amén. Y con ese poder es que como se conquistan las almas. Con ese poder las palabras allí son introducidas en lo más profundo del hombre y es incorporado Cristo. Dios se incorpora de esa manera en las personas. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted se calla, entonces el evangelio no puede trascender. Pero si usted habla la palabra, usted está sembrando espíritu y vida en las personas. Está sembrando a Cristo. Está compartiendo a Cristo. ¿Verdad que lo vamos a hacer? Amén. Gloria a Dios. El tema es que Dios trabaja con palabras y lo sigue haciendo. Nosotros somos el resultado de ese trabajo. ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Por qué estamos nosotros aquí? Porque en algún momento alguien nos habló. Alguien con una palabra ungida por el Espíritu Santo habló. Y esa palabra caló hondo en nosotros. Trabajó en nosotros. Y lo sigue haciendo hasta el día de hoy porque esa palabra es indetenible. Esa palabra es poder. Esa palabra está en nuestros corazones. Esa palabra habita dentro nuestro y esa palabra siempre nos impulsa a abrir la boca. Y no podemos hablar de otra cosa que del Señor Jesús. Amén. Antes me gustaba hablar de muchos temas. Ahora me gusta hablar de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque en la alfarería usted va a ver solamente a Cristo. Jeremías vio al alfarero sobre la rueda y él recibió la revelación de Dios. Vio cómo Dios trabaja a través del ejemplo del alfarero y se dio cuenta que estaba construyendo vasijas, ¿verdad? Era el trabajo del alfarero, no era el alfarero Dios. Pero la enseñanza que estaba recibiendo, la revelación que estaba recibiendo Jeremías, sí venía de Dios. Porque Dios lo había mandado a ese lugar. Amén. No crea que nosotros estamos acá por casualidad, hermano. No crea que el que está viendo el video está viendo por casualidad. Voy a ver qué hacen ahí, voy a ver qué dicen. No. Fue el Espíritu de Dios que nos motivó, porque sabe muy bien que nosotros necesitamos algo de Dios en nuestros corazones. Es más, no algo de Dios, lo necesitamos a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque fuimos hechos no para vivir vacíos, fuimos hechos para vivir llenos de la gloria de Dios. Amén. Entonces, ahora Jeremías ve de qué manera el alfarero trabaja y entonces también lo podemos relacionar con otros temas que encontramos en la Escritura que no nos va a dar el tiempo, ¿verdad?, para aquí traerlo, pero también nos muestra que el trabajo que Dios hace no es un trabajo unipersonal, o sea, hoy trabaja con vasijas vivas. Usted y yo somos vasijas. Amén. Somos vasijas. El alfarero tenía una masa de barro en sus manos. El barro no podía resistirse, no podía oponerse, el barro no podía argumentar, no lo hace. Pero nosotros que estamos vivos, sí, nos podemos oponer, podemos poner resistencia al trabajo de Dios. Tenemos una mente, ¿verdad?, que piensa y piensa, y esa mente a veces nos aleja del plan y del propósito de Dios. Tenemos una razón. Dios nos ha hecho con razón para que razonemos y tomemos decisiones apropiadas. Pero la razón tiene que estar encuadrada dentro de los planes y los propósitos de Dios. Cuando la razón quiere ocupar el lugar de Dios, es ahí donde nos desfocamos. Porque usted por la razón puede cometer locuras. Puede ser muy razonable hacer esto o aquello.
La sociedad lo puede aplaudir, la gente lo puede halagar a usted por las decisiones a veces equivocadas que ha tomado en la vida. Pero bien pronto usted se le va a dar cuenta que todo se le viene en contra, porque se da cuenta que ha tomado decisiones equivocadas. Y es entonces donde queremos vaciarnos de esa incomodidad y buscamos caminos para vaciarnos. Buscamos soluciones temporales. Algunos las drogas, otros el alcohol, los vicios, los placeres, el sexo ilícito. A otros vicios dañinos, perversos, cosas sencillamente malas que sabemos en nuestro interior que están desagradando a Dios. ¿Sí? Pero Dios nos ama a pesar de esas cosas, porque Él tiene un plan, un propósito para nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Él nos ama intensamente, Él tiene un plan y quiere sacarnos de esa angustia, de esa agonía, de esa condición perdida, y nos quiere llenar del Espíritu Santo, pero tiene que hacer el trabajo. ¿Y cómo lo hace? A través de algún proceso parecido al del alfarero. Mira aquí lo que dice aquí, lo vamos a leer, yo no lo puedo ver bien desde aquí, gloria a Dios. Y Él mismo, Efesios 4, 11 y 12, Él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Que usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Amén. ¿No es un privilegio ese? Antes éramos barro, dijimos. Ahora somos vasijas para contener a Cristo. Entonces, ese trabajo se consigue, ¿en qué lugar? En la alfarería de Dios. ¿Y cuál es el lugar? Ese es el lugar, la iglesia, las reuniones de iglesia. Acá no venimos a perder el tiempo, acá venimos a ganar tiempo, acá venimos a aprender, acá venimos a ver cómo el alfarero trabaja, acá venimos a ver cómo nuestras vidas van cambiando, acá venimos a someternos a la palabra para que esa palabra nos vaya moldeando. Amén. ¿Verdad que cuesta trabajo moldear un barro mal preparado, un barro endurecido, un barro que no está dispuesto? Pero sin embargo, el alfarero, el Espíritu Santo, Él toma el reto, el desafío y lo hace. Algunas vasijas se terminan antes que otras. Algunas vasijas tienen más experiencia que otras. Algunas vasijas están en proceso de elaboración, otras ya están casi terminadas. Por eso vamos a encontrar de que hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Porque son los instrumentos que Dios utiliza para ayudar a preparar a su iglesia. Amén. Somos la iglesia de Cristo, hermano. Y es el Espíritu Santo el que está manejando todas esas cosas. Ahora, dentro de nosotros, tenemos que orar por apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para la perfección de los santos, para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? Conseguir la obra máxima para Dios. Dios nos asoció a eso. Usted es una socia, un socio de Dios. ¿Me explico? Dios quiere salvar, pero necesita que su iglesia colabore con Él. Amén. No le estoy pidiendo dinero, ojo, por si a alguno se le cruzó la idea.
Le estoy pidiendo el corazón para Dios. Amén. El corazón. Porque Dios quiere todo. Él no se conforma con la mano. Él no se conforma con la cabeza, ni con un pie, una pierna o una parte nuestra. Él quiere nuestra vida. Amén. ¿Ha estado usted dispuesto a ofrecerle la vida a Dios? ¿Está usted dispuesto a rendirse plenamente en las manos del alfarero? ¿Está dispuesto a entregarse en esas manos sabiendo que son manos expertas en dar la forma correcta, en conseguir de nosotros la vasija que Él precisa? Escuche lo que dije, la vasija que Él precisa. Porque no se trata de que nosotros tenemos que repetir lo que somos nosotros en los demás. Dejemos que el alfarero haga las vasijas que Él necesita. Amén. El alfarero sabe muy bien lo que hace. De repente, alguno puede pensar o creer que el alfarero cree, ¿verdad?, que está trabajando para repetir iguales vasijas, todas de la misma forma, como hoy la industria en línea, ¿verdad? Los mismos autos, los mismos juguetes, los mismos pantalones, camisas, todo igualito porque sale en masa. ¿Sí? No, nuestro alfarero no hace así las cosas. Él hace las cosas como Él quiere, como Él las necesita, y nunca repite una vasija igual a la otra. ¿No nos hemos dado cuenta de eso, que ninguno de los que estamos aquí son iguales, somos iguales? Nuestras huellas digitales difieren, el arco iris de nuestros ojos también, nuestros cromosomas, nuestra ID es diferente uno de los otros. La ciencia lo ha comprobado. Dios nos ha creado diferentes, porque a Dios le gusta hacer las cosas así, porque cada quien tiene un plan y un propósito de Dios. Amén. Usted nació para algo. Usted no es una casualidad. No es una casualidad. Usted nació con un plan y un propósito de Dios. Quizás pensemos que pasamos luchas y dificultades y problemas y obstáculos y nos encontramos en una encrucijada en la vida y no sabemos qué rumbo tomar, nos encontramos empantanados, el pantano nos quiere tragar, no sabemos cómo salir, cómo desembarazarnos de las cadenas que nos pesan y arrastramos durante la vida, no sabemos cómo hacerlo. Dios sí sabe cómo hacerlo y lo hace, aplicando su gracia, su amor y su poder en sus vasijas. Dios lo hizo, Dios lo hace y lo va a seguir haciendo porque Él siempre trabaja. Así que no estamos por casualidad aquí, estamos porque hay un plan de Dios, hay un propósito, hay algo que Dios quiere completar. Usted no es producto de la casualidad. Una vez alguien me dijo, no, yo la verdad que yo no debería de estar aquí porque mi madre me quería abortar. Era producto de una relación ilegal, ilícita. Y entonces mi madre me quería abortar. ¿Y cómo sabes tú eso? No, porque ella me lo dijo. Pero después ella decidió tenerme. Y aquí estoy. Y se sentía con una estima tan baja, se sentía tan miserable, tan inútil esta persona, pensando, creyendo que era un producto de la casualidad, un producto de una compasión temporal de un ser humano como su madre. Qué bueno, decidió sí, ok, tenerlo. ¿Sí? Mucha gente nace en esas circunstancias. Y a veces cuando caen en cuenta de eso,
sufren mucho. No saben para qué están aquí, no saben qué rumbo tomar, no saben a dónde ir, pero la gracia divina, la gracia de Dios nos ayuda, nos levanta, nos muestra la razón y el plan que Dios tiene para nosotros. Por eso tenemos que venir a la casa del alfarero. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en la casa del alfarero vamos a encontrar ese plan y ese propósito que Dios tiene. Cuando Dios creó todas las cosas, y ya vamos a concluir, cuando Dios creó todas las cosas, vio y dijo que todo lo que había hecho, lo había hecho bueno en gran manera. Todavía el pecado, cuando Él dijo eso, no había entrado en su creación. Pero luego que entró el pecado, Él quiso hacer algo más excelente que lo que había hecho en el huerto del Edén. Él quería hacer su iglesia. Él quería incorporarse en su pueblo. Ya no iba a ser Él un rey, un Dios en un trono lejano, dándole órdenes, sino que iba a ser alguien que iba a estar muy metido en los asuntos de sus criaturas. ¿Tiene derecho Dios de estar metido en nuestros asuntos? ¿Tiene derecho Dios de guiarnos? ¿Tiene derecho el Dios de instruirnos? ¿Tiene derecho Él de señalarnos el camino? ¿Tiene derechos de Él mostrarnos el plan y el propósito para el cual nos dio para vivir, para nacer, para ver la luz del día? ¿Tiene derecho Dios? Claro que lo tiene, porque Él es Dios. Él es soberano. Y nosotros tenemos también el derecho, escuche, el derecho como hijas e hijos de Dios de reclamarle a Dios y decirle, no me malentienda, reclamarle en el buen sentido, decirle a Dios, Señor, soy tu hija, soy tu hijo y todavía no conozco el propósito para mi vida. ¿Y usted qué cree que Dios va a hacer? Dios se lo va a revelar. Amén. Dios le va a mostrar. Dios le va a mostrar en la medida que usted esté participando en la casa del alfarero. ¿Por qué? Porque el alfarero quizás podía hacer muchas vasijas iguales, pero nuestro Dios no hace vasijas iguales. Usted nunca va a ser igual con el que está al lado suyo. Nunca. No es el propósito de Dios ese. Dios necesita vasijas especiales. Vio que hay vasijas para líquidos, otras para grano, otras para contener otro tipo de cosas. Vasijas. En una fábrica las pintan todas igualitas y salen, las embalan y salen a la venta. No. Aquí las vasijas Dios las prepara y para eso usa apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que trabajan con la palabra. Amén. ¿Con qué trabajan? Con la palabra, porque la palabra de Dios tiene poder. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Cuántos tienen la vida de Dios? ¿Cuántos tenemos el espíritu de Dios? Dios se incorporó entonces en nosotros. Pero el trabajo sigue y va a seguir hasta el último día de nuestra vida sobre esta tierra. Y cuando Él decide llevarse la vasija ya va a estar terminada. ¡Aleluya! Ya va a estar terminada, hermano, hermana. Si Él no viene antes de que nosotros tengamos que partir muriendo, ¿sí? Entonces las vasijas ya igual van a estar terminadas. Ni hablar de los que han partido con el Señor ya, siendo hijas e hijos de Dios. Ya Él concretó el trabajo. Amén. Él ya terminó el trabajo con ellos, sigue con nosotros. Pero sigue y sigue, porque hay muchas vasijas por allí. Hay gente con dolor.
Hay personas con hambre y sed de la palabra. Hay personas necesitadas de Dios. Hay personas que no saben a dónde ir, que no saben a dónde acudir. Hay personas que buscan ayuda en médicos. Yo no digo que está mal, ¿no? En psicólogos. Algunos necesitan psiquiatras, otros consejeros, matrimonios que necesitan ayuda y buscan esas cosas. El poder humano. Se olvidan de que hay un poder divino que puede resolver las cosas. Amén. Qué triste que a veces hay creyentes también que caen en esa mentira del diablo. Dios es todo suficiente para trabajar con barro, trabajar con nosotros. Es más, es todo suficiente para todo. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Así que muchas veces pasamos por pruebas, dificultades, situaciones difíciles, pero es parte del trabajo sobre la rueda. ¿Sí? A veces decimos, ¿por qué me pasa esto, Dios? ¿Por qué a mí? Y bueno, usted déjelo, que el final es de Dios siempre. Y cuando el final se lo dejamos a Dios, va a ser un final feliz. Amén. Pero cuando nosotros queremos actuar, intervenir para que sea el final feliz a nuestro modo, ahí entonces la arruinamos. ¿Sí? Dejemos que Dios haga el trabajo. Vamos a ponernos de pie, hermanos, gloria a Dios. Vamos a seguir luego con esto. Gloria a Dios. Faltan algunos puntos más interesantes. Pero por hoy está bien. Tome todo lo que oyó. Procéselo en su mente, en su corazón y anídelo en su espíritu. Esto le va a ayudar muchísimo en cualquier momento y situación de la vida. A mí me ayudó. Y si le ayudó a alguien, ¿por qué no lo va a hacer con usted? Si Dios no hace acepción de personas. Pero recuerde que hay un plan de Dios para usted. Hay algo que Dios tiene que completar en su vida. No nos quejemos, no murmuremos, no aspiremos a hacer las cosas a nuestra manera. No nos va a ir bien, hermanos queridos. Cada vez que alguien intenta hacer las cosas a su manera, bueno, es su manera. ¿Y sabe lo que hace Dios? Dios se pone en contra. ¿Sí? Se pone en contra. Porque a Él le agrada la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y usted puede decir, pero yo tengo fe. Y yo tengo fe, yo creo en Dios. Cree en Dios, qué bueno. Los diablos creen en Dios y tiemblan. No, pero yo no soy un diablo, soy una hija, un hijo de Dios. Yo tengo fe. Pero el problema es que cuando tenemos fe, entonces, cuando esa fe es genuina y verdadera, nos sometemos en las manos del alfarero. Amén. Somos dóciles. Imagínese la vasija de barro con una bocota hablándole al alfarero. No quiero así, me estás haciendo muy gordito. Tengo orejas muy grandes, achícalas. Quiero mejor cinturita. ¿Sí? Imagínense, qué atrevimiento, ¿verdad? La vasija dictándole órdenes al alfarero. No hagamos eso. Yo quisiera hacer esto y yo quisiera lo otro. Mira, ahora embálame en una caja y mándame como un gran misionero a tal lugar. Mándame aquí, arriba, abajo. Mándame. Una vez alguien me dijo, Dios me está llamando a las naciones. ¡Wow! Dije yo, qué tremendo. Me tengo que ocupar bien, ¿verdad? Porque acá hay alguien que Dios está llamando a la nación. Le digo, bueno, si Dios está llamando, vamos a trabajar en eso. No, pero ya quería ir a las naciones. Ya quería ir a las naciones.
Una vez alguien vendió la casa, vendió todo. Y dijo, yo voy a ir a tal lugar y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. La iglesia le dijo, no te podemos apoyar ahora. Bueno, decidió él. Familia, hijos, vendió la casa, se llevó un camión, un vehículo grande con sus muebles, todo. 300 kilómetros, 400. Fue allí, a los 3 meses regresó, o un poco más, regresó con una mano atrás y otra adelante. No sé si me explico el término. Lo que es una mano atrás y otra adelante, sin nada, va. Entonces, y después se le tuvo que ayudar, ¿sí? Para que por lo menos tu familia tuviera un techo, ¿verdad? Son decisiones que las personas a veces toman en arrebatos emocionales. La hija, el hijo de Dios, no se guía por emociones. Las emociones se van a manifestar, ¿verdad?, en las personas emocionales. La Biblia lo describe como carnales. ¿Qué son las personas carnales? Emocionales. Las personas carnales son aquellas personas que alguien viene y le dice, usted me parece alguien muy importante. Y entonces ya creen ellos que son muy importantes, ¿verdad? Y entonces ya empiezan a pensar en términos importantes. Se les infla la cabeza. ¿Me explico? Usted no va a encontrar esos personajes en todos los ámbitos de la vida. Quizás conocen, pero qué triste un cristiano, una cristiana con esos ímpetus, con esas ideas. Porque sabe una cosa, el diablo tiene un inflador. ¿Sabe lo que es un inflador, no? No sé si usted infló una vez una bicicleta con un... Así le dice el inflador. Infla las pelotas también, que le da aire, para que se inflen de aire. Bueno, el diablo tiene un inflador y le infla la cabeza a la gente. Se va para arriba. Un poquito. Y después el mismo diablo, ¿sabe lo que hace? Viene y pincha el globo. ¿Para qué? Que ¡pum! Venga para abajo. Así es el enemigo. Nosotros tenemos que pasar los procesos de Dios. Amén. Animémonos unos a otros. Oremos unos por los otros. Así como oramos por las personas, por los problemas, pero tenemos que orar por la iglesia, hermanos. Porque la iglesia es la obra máxima de Dios. Usted pensará, pero se tiene que erradicar la maldad del mundo, los pobres, la pobreza, la miseria. Ese es algo que Dios también quiere ocuparse, pero Él va a usar a su iglesia. Amén. Pero para usar a su iglesia necesita que su iglesia esté preparada, capacitada, con apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero si no queremos crecer, nunca vamos a llegar a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. Porque Dios nos da el ejercicio del libre albedrío. Si alguien se resiste con una vasija, con una boca grande, y uno, no quiero hacer eso, ¿qué hace Dios? Como el alfarero toma ese barro, lo deshace, tira de vuelta ahí, mezcla con más barro y va hacia otra vasija. Amén. Por eso qué importante, ya vamos a hablar de eso más adelante si el Señor lo permite, pero qué importante ser dóciles en las manos de Dios. Las personas de fe son dóciles, las personas de fe son pacientes, porque saben que hay una promesa de parte de Dios, saben esperar el tiempo de Dios. Amén. Una vez alguien me dijo, no, pero las almas se están perdiendo. Bueno, vaya y sálvelas, vaya y predique, vaya. Sí, pero él quería que todo el mundo haga lo que él quería. Y no se trata de eso. Dios tiene personas dentro de su cuerpo
Y su cuerpo no somos nosotros solos, ¿eh? La iglesia de Cristo está regada por la faz de la tierra, pero Él quiere hacer algo no individual. La iglesia de Cristo no es individualista, la iglesia de Cristo es corporativa. ¿Sabe lo que es una corporación? Es la unión de muchas partes. Es algo incorporado. Un uno con un plan, una misión, un propósito, en donde cada vasija cumple su misión, cada vasija cumple su función, cada mano hace lo que tiene que hacer. Si usted es derecho, sabe trabajar con la mano derecha y quizás no tenga tanta habilidad con la izquierda, pero qué bendición que tenemos las dos, ¿no? Amén. Qué bendición que tenemos 10 dedos. Qué bendición que tenemos el pulgar. Si no tuviéramos pulgar, el mundo sería muy diferente. ¿Cómo es eso? Otro día le explico. Pero qué bendición como Dios nos ha hecho, hermanos. ¿Cómo Dios nos ha hecho? Usted está dentro del plan de Dios. Vamos a orar. Le voy a pedir también a los que están viendo el video que si hay una necesidad ahora, la exprese, la manifieste. No, ponga una mano en el corazón si usted no ha recibido a Cristo y le diga: te recibo, Señor Jesús, yo necesito de ti. Vamos a orar. Padre de la gloria, Padre del cielo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Yo te doy gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor. Gracias, Señor, porque tú me muestras el camino. Gracias porque no te has desentendido de mí, Señor. Gracias porque no te has olvidado de mí. Gracias porque tú siempre has estado siguiéndome. Tú siempre has estado allí motivándome. Tú siempre me has estado buscando, Señor. Tú siempre has estado conmigo. Me has guardado a pesar, Señor, de lo que yo hice, a pesar de cuán lejos quería alejarme de ti. Pero tú siempre me has atraído con lazos de amor. Tú siempre me has hablado. Tú no te has olvidado de mí, Señor. Tú estás conmigo. Yo te doy gracias, Señor, porque ahora yo quiero ser parte de tu plan. Porque ser parte de tu plan es saber, Señor, que tengo un propósito en la vida. Gracias, Señor Jesús. Mi alma te alaba y te bendice. Si hay alguien enfermo, declare salud, porque por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. Por la llaga de Jesús yacida curada, curado. Por la llaga de Jesús se va el dolor, se va la enfermedad, se va la angustia, se va la locura, se va la bipolaridad, se va la esquizofrenia. ¡Fuera! En el nombre de Jesús. Se va la angustia ahora, se va la depresión ahora, fuera en el nombre de Jesús. No tienes derecho, depresión, de atrapar la mente y derrotar a esa persona. Ahora te doy orden, fuera, suelta depresión, esa vida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, reprendo la enfermedad, se va ahora en el nombre de Jesús. La enfermedad en el cuerpo, en los huesos, en los músculos, en las arterias, las venas, en la sangre, fuera, fuera espíritu de enfermedad, fuera en el nombre de Jesús. Se va la enfermedad, se va el dolor, se va el cáncer en el nombre de Jesús. Si hay alguien allí viendo y tiene un familiar, un amigo con cáncer, cáncer en los huesos, ahora diga conmigo: es reprendido ahora, lo reprendo el cáncer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, se va, se va, se va. No tiene derecho de estar ese espíritu de enfermedad en el cuerpo. Dale orden, no te sometas a la enfermedad, resiste esa enfermedad, recházala en el nombre de Jesucristo y libre enfermedad. Te vas, problema, te vas, situación adversa, te vas. Si estás para perfeccionarme, para que Dios use esta prueba, gloria a Dios por eso. Pero si esta adversidad, si este obstáculo, si este problema viene del diablo, lo reprendo, lo rechazo y le digo: fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor, gracias. ¿Habrá alguien aquí hoy que quiera tener una experiencia con Cristo que nunca la tuvo? Levante la mano en el lugar donde está y oramos.
Ya para despedirnos, ¿habrá alguien que levanta la mano y dice, sí, yo quiero a Jesús de lleno en mi vida? Levante la mano donde está, por favor, y vamos a orar. ¿Habrá alguien? Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Señor. Bendito el Señor Jesús. Alabanza a tu nombre, Señor Jesús. Vamos a despedirnos ya con la paz del Señor Jesús. Invitamos a los amigos que nos ven por el video de Facebook. El domingo, 1 de la tarde, 5637 Michigan Avenue en la ciudad de Detroit. Aquí le esperamos con una bendición, porque la bendición no la tenemos nosotros, la bendición la tiene Dios y Él la quiere compartir con usted. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.